Padre bueno y dulce, amado Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, bondad, misericordia, Señor. Recibe la gloria, la honra y la alabanza. Queremos adorarte, Señor. Ilumínanos en esta noche para poder escuchar tu palabra, que haga efecto maravilloso en nuestras vidas, Señor. Te necesitamos, Dios eterno. Necesitamos de ti, de tu presencia, de tu amor, de tu bondad y de tu misericordia. Permita que tu palabra corra en esta noche, fluya y sea glorificada, porque lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, buenas noches. Vamos trayendo diferentes temas, pero hoy me siento movido a que escuchemos una parte de una cinta de cómo el ángel vino a mí y su comisión. Yo le hago caso a Dios de lo que me movió y vamos por ello ahora mismo. ¿Cuántos se gozan de escuchar la voz del séptimo ángel en directo? Gloria al Señor Jesucristo. El Señor de alguna manera me dijo que el pueblo necesitaba escuchar esto en este momento. Así que me gusta obedecer. Vamos por ello. Este mensaje se titula ¿Cómo el ángel vino a mí y su comisión? Fue predicado por el santo profeta de Dios William Marion Branham el día 17 de enero de 1955 en Chicago, Illinois. El profeta dice así. Y los hermanos, quizás veo varias grabadoras aquí y ellas por supuesto estarán grabando esto. Anytime you want to know just what the Holy Spirit said to you, see the brother here's got his tape recorder and he run that right back through. You can get your case exactly. Y cuando usted quiera saber lo que el Espíritu Santo le dijo a usted, véase con estos hermanos que tienen estas grabadoras y ellos se la pondrán de nuevo hasta que usted pueda obtener su caso exactamente. Watch and see if it's going to happen just exactly the way it said. Y vigilen y vean si no sucede exactamente de la manera que fue dicho. ¿Ven? When you hear it, breathe out, thus saith the Lord. Cuando ustedes oigan pronunciar, así dice el Señor, A certain thing, or this is this way, or just check over and see if that's right or not. una cierta cosa, o esto es de esta manera, o solamente revíselo de nuevo y vea si eso no es correcto o no. It's always that way. ¿Ven? Siempre es así. Now, for just a little background, Ahora, solo para un pequeño respaldo, and just kind of happy tonight to suggest it to you. I mean, sure, we're just home folks, aren't we? We're not none of us strangers. y yo estoy algo animado en esta noche, que solo somos unos poquitos aquí, solo somos amigos de casa, ¿no es así? Ninguno de nosotros somos extraños. So, you know, I can just use my Kentucky grammar and feel right at home now, because Nosotros no, así que yo puedo usar mi gramática de Kentucky y sentirme como en casa, porque nosotros somos, we're just I ain't going off on Kentucky now. Is anybody here from Kentucky? nosotros somos solo, y ahora yo no estoy menospreciando a Kentucky, si hubiera alguien aquí de Kentucky. Is there anybody here from Kentucky? Raise your hand. ¿Hay alguien aquí de Kentucky? Levante su mano. Say, I should feel right at home. shouldn't I? Mire, yo debería sentirme como en casa, ¿no es así? That's mighty fine. Eso está muy bien. My mother used to run a boarding house. Mi madre solía administrar una casa de huéspedes. I went down there one day to find out. Un día yo fui ahí para indagar There's a great group of men boarded there. There's a big long table set. y un gran número de hombres se hospedaban ahí y había una mesa larga I preparada. said, how many here from Kentucky stand up? Yo dije, ¿cuántos hay aquí que son de Kentucky? Pónganse de pie. Everybody stood up. Y todos se pusieron de pie. I went up to church that night. My church, I said, how many here from Kentucky? Y esa noche yo fui a la iglesia, a mi iglesia, y yo dije, ¿cuántos hay aquí que son de Kentucky? Everybody stood up. Y todos se pusieron de pie. I said, well, that's very good. Así que yo dije, bueno, eso está muy bien. The missionaries have done a good job. so thankful for it. Los misioneros han hecho un buen trabajo, así que estoy agradecido por eso. Now, in the book of Romans, the 11th chapter and the 28th verse, Ahora, en el libro de Romanos, el capítulo 11 y el versículo 28, listen closely now to the reading of the scripture. escuchen ahora atentamente a la lectura de la Escritura, tomada de la versión 1909. As concerning the gospel, they are enemies for your sake. But as touching the election,
for the Father's sake. Así que, cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. For the gifts and callings of God are without repentance. Porque sin arrepentimiento son las mercedes y los llamamientos de Dios. Shall we pray? Oremos. Lord, help us tonight now as we approach this reverently. Señor, ayúdanos ahora en esta noche, mientras abordamos esto reverentemente, With all of our heart and sincere, con todo nuestro corazón, con sinceridad. only for your glory these things are said. Solo para tu gloria son dichas estas cosas. Help me, Lord, Y ayúdame, Señor, just in my mind, just the things that should be said and how much to say. y pon en mi mente solamente las cosas que deberían de ser dichas y cuánto debo decir. Stop me when it's your time. Párame cuando sea tu tiempo. I ask that every heart will receive these things for the benefit of the sick and needy in this audience. Yo pido que todo corazón pueda recibir estas cosas para el beneficio de los enfermos y necesitados en esta audiencia. For I ask it in Jesus Christ's name. Amen. Porque yo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Now, I want to approach this subject just while we're small, and I'll try not to keep you too long. Ahora, yo deseo abordar este tema mientras somos pocos y yo trataré de no retenerlos por mucho tiempo. I'll lay my watch out here and try my best now to let you out at good time. Y colocaré mi reloj aquí y trataré lo mejor que pueda para despedirlos temprano, So you can be back tomorrow night. para que así puedan regresar mañana por la noche. Now be in prayer. Ahora, estén en oración. I don't think the boy even give out cards. I've never asked him whether he... Yo creo que el muchacho ni siquiera ha repartido las tarjetas. No le he preguntado si él... And if they didn't, or whether they did or did not, it doesn't matter. Y si no lo han hecho o si ellos lo hicieron o no, eso no importa. We got cards in here anyhow if we have to call some. De todas maneras, tenemos tarjetas aquí, si es que tenemos que llamar a algunos. So, if not, well, we'll just see what the Holy Spirit says. Así que si no, pues solo veremos lo que el Espíritu Santo dice. Now, if you'll listen close, now this may be in, just a few of us here, it's a good time to say this because it deals with my own personal being. Bien, si escuchan muy atentamente, ahora, esto quizá, siendo que solo estamos unos poquitos, es un buen tiempo para decir esto, porque esto tiene que ver con mi propia persona. And that's the reason I read this scripture tonight, Y esa es la razón que yo leí esta escritura en esta noche, that you might see that gifts and callings are not anything that anyone can merit. para que ustedes pudieran ver que dones y llamamientos no son algo que alguien pudiera merecer. Paul speaking here said the Jews in the line of the gospel Hablando aquí Pablo, dice que los judíos a la luz del Evangelio was blinded and away from God, that for our sake. fueron cegados y alejados de Dios. Eso para nuestro bien. But the verse just before that said, all Israel will be saved. Pero en el versículo anterior a eso dice, todo Israel será salvo. All Israel will be saved. According to the election, Todo Israel será salvo conforme a la elección. God the Father has loved them and blinded them that we Gentiles might have a place. Dios, el Padre, los ha amado y los ha cegado para que nosotros, los gentiles, pudiéramos tener un lugar, Now of repentance, that through Abraham his seed could bless all the world according to his word. un lugar de arrepentimiento para que por Abraham su simiente pudiera bendecir a todo el mundo de acuerdo a su palabra. See how the sovereignty of God is? ¿Ven cómo es la soberanía de Dios? His word just got to be. Su palabra tiene que manifestarse. It just can't be nothing else. Él no puede ser alguna otra cosa. And now God has elected us. He's elected the Jews. Y ahora nosotros, por Dios nos ha elegido a nosotros, Él ha elegido al judío, And all these things is God's foreknowledge. y Él ha, todas estas cosas son el preconocimiento de Dios. When he spoke of it, what would be? He foreknew it. Cuando Él habló de ellas y lo que sería, Él lo supo de antemano. Now God, in order to be God, Ahora, Dios, para que Él fuera Dios, at the beginning, he had to know the end, or he wasn't the end of God. en el
el principio él tenía que saber el fin, o de otra manera, él no hubiera sido el Dios infinito. God's not willing that any should perish, certainly not. Dios no quiere que nadie perezca, seguramente que no. He doesn't want anyone to perish. Él no quiere que nadie perezca. But at the beginning of the days, the world, Pero en el principio de los días, del mundo, God knew just exactly who would be saved and who would not be saved. Dios sabía exactamente quién sería salvo y quién no sería salvo. He didn't want the people to be lost. Él no quería que la gente se perdiera. It's not his will that any should be lost, No era su voluntad que nadie se perdiera, but it's his will to save everybody. pero su voluntad era que todos fueran salvos. But he knew from the beginning who would and who would not. Pero él sabía desde el principio quién sería y quién no sería. That's the reason he could foresee. Esa es la razón que él podía predecir. This thing will happen, that thing will happen. Esta cosa sucederá, esa cosa sucederá, This will be that, this person will be that way. o esto será así, esta persona será así. See? He could foreknow it because he's innocent. ¿Ven? Él podía saberlo de antemano. If you know what it means, that's just, there's nothing that he don't know. Si ustedes saben lo que eso significa, eso es, no hay nada que él no conozca. See? He knows, well, there's nothing from before time and after there's no more time. He still knows everything. ¿Ven? Él sabe. Bueno, no hay nada desde antes de que el tiempo empezara hasta después que el tiempo termine. ¿Ven? Él aún sabe todo. Everything is in his mind. Todo está en su mente. And then, as Paul said in Romans, the 8th and 9th chapter, then why does he still find fault? Y entonces, como dijo Pablo en Romanos, como en los capítulos 8 y 9, ¿por qué? Pues inculpa. So we see that. Por lo tanto, nosotros vemos eso. But God, like preaching the gospel, someone said, Brother Branham, do you believe that? Pero Dios, como predicar el Evangelio, alguien dice, hermano Branham, ¿cree usted eso? I said, look, said, you must be Calvinist. I said, I am Calvinist as long as Calvinist is in the Bible. Yo dije, mire, dijo, usted debe ser calvinista. Yo dije, yo soy calvinista mientras que el calvinismo esté en la Biblia. Now there's a limb on the tree that's Calvinism, Ahora, hay una rama en el árbol que es calvinismo, but there's more limbs on the tree too. pero también hay más ramas en el árbol. The tree has more than one limb. Pues un árbol tiene más de una rama. This one's running on out there into eternal security. Él quería llevarlo a la seguridad eterna. And after a while, you go on off into universalism and you drop off out there somewhere. Y después de eso, uno entra en el universalismo y uno termina por ahí en algún lugar. There's no end to it. Eso no tiene fin. But when you get through with Calvinism, come back up and start on Arminianism. Pero cuando termine con calvinismo, regrese otra vez y empiece con armenianismo. See? There's another limb on the tree and another limb on the tree. ¿Ven? Hay otra rama en el árbol y otra rama en el árbol. Just keep on the whole thing together makes the tree. Y así continúa. Y todas juntas forman el árbol. So I believe in Ok, preciosos. Quiero explicar una cosa allí para los que no conocen sobre esto y para eso creo que es necesario el ministerio. Bueno, el profeta está hablando aquí de diferentes ramas del árbol de vida de la Biblia y habla de calvinismo y habla de armenianismo. El término viene de, bueno, voy a explicar un poco. Juan Calvino, un hombre suizo, un hombre de Dios, que básicamente su predicación esencial fue que por gracia somos salvos y nuestra seguridad eterna está reposada en la gracia. ¿Qué es lo que pasa? Que Juan Calvino se fue a un extremo diciendo que si es solo gracia, ¿sí? Entonces nada de lo que pudiéramos hacer podría alterar eso. Lo cual, ¿qué es lo que pasa? De ahí muchos se basaron y pensaron, bueno, si soy salvo, pues puedo pintar el pueblo, los techos de rojo y no pasa nada. Bueno, eso no es exactamente estar en la gracia. Entonces luego vino Jacobo Arminio, y Jacobo Arminio hizo más énfasis en la santidad, hizo más énfasis en cumplir la palabra, en la ley, casi que apartándose de la gracia, o sea que lo colocó casi como si fuera solamente cumplir la palabra por nosotros mismos y todo esto. Obviamente hay parte de eso que es verdad, pero no todo es verdad. El profeta nos enseñó que el equilibrio entre esas dos cosas, obviamente somos salvos por gracia, pero si somos salvos por gracia, pues vamos a cumplir la palabra, vamos a cumplir
la ley de Dios y todas las cosas del Señor. Entonces ahí consiste el equilibrio. Esas dos ramas del árbol, digamos, el armenianismo y el calvinismo, pues equilibrarlas es lo que trae un resultado correcto en la Biblia. Entonces, ya sabemos, uno viene de Juan Calvino, que vivió en los días de Lutero, y otro viene de Jacobo Arminio, ¿sí? Ya entonces tenemos claro esto, amén. Es muy importante tenerlo claro para saber de qué está hablando el profeta, porque de pronto algunos no lo sabrían. De pronto otros sí, porque conocen, y yo lo he explicado muchas veces, pero quizás otros no lo conocían. Entonces, bueno, vamos a continuar, muy amados. Espero que se estén gozando con la santa palabra de Dios. Calvinism as long as it stays in the scripture. Así que yo creo en el calvinismo mientras que permanezca con la escritura. And I believe that God knew before the foundation of the world, Y yo creo que Dios sabía desde antes de la fundación del mundo, chose his church in Christ, Él escogió a su iglesia en Cristo and slayed Christ before the foundation of the world. y también inmoló a Cristo desde antes de la fundación del mundo. Scripture says so. La escritura así lo dice. He was the Lamb of God slain from the foundation of the world. Él fue el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. And Jesus said that he knew us before the foundation of the world. Y Jesús dijo que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Paul said that he knew us and predestinated us unto the adoption of the children by Jesus Christ before the world was ever formed. Pablo dijo que Él nos conoció y nos predestinó para ser adoptados hijos por Jesucristo desde antes que el mundo fuera formado. That's God. That's our Father. Ese es Dios, ese es nuestro Padre. See? So don't worry. The wheels are turning just right. ¿Ve? Así que no se preocupen, las ruedas están girando perfectamente bien. Everything's coming just in time. The only thing is getting the turn. Todo está llegando a tiempo, la única cosa es agarren el paso. And that's the good part about it. You know how to work when you're getting in the turn. Y esa es la mejor parte del asunto. Entonces ustedes sabrán cómo obrar cuando estén agarrando el paso. Now, notice now, the gifts and callings without repentance. Ahora, noten ahora, los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. That's the only way that I could scripturally place my calling in the Lord. Esa es la única manera en que yo podía colocar escrituralmente mi llamamiento en el Señor. And trusting that I'm with friends tonight who will surely understand this and not think it's personal. Y confiando esta noche que yo estoy entre amigos que seguramente entenderán esto y que no pensarán que es algo personal. But that you might have an understanding Pero para que ustedes tengan un mejor entendimiento and know just what the Lord has said that He would do, y conozcan lo que el Señor ha dicho que Él haría and find something moving and then follow in it. y que puedan hallar algo moviéndose y luego seguir en el paso. Now, in the beginning, the first thing that I can ever remember is a vision. Ahora, en el principio, la primera cosa que yo puedo recordar es una visión. The first thing that I can recall to my mind is a vision. Quiero que miremos acá un detalle muy fino y muy especial, y quiero resaltar la fidelidad de William Branham, el séptimo ángel, a la palabra de Dios, porque mi interés con el rodamiento de esta cinta es irla explicando también muchas cosas. Y es que el hermano Branham no empieza a contar una experiencia porque sí, empieza a colocar un sustento bíblico de que los dones y llamamientos de Dios son sin arrepentimiento. ¿Por qué? Porque él va a hablar de su llamamiento. Entonces es muy importante, supremamente importante y definitivo, entender el sabor escritural, el sabor bíblico que tiene el séptimo ángel, el William Marion Branham, para traer esto. No es que, no, me pasó y no me pasó y aquí y allá, no. Y él dice algo aquí que tenemos que resaltar, que es supremamente importante, hermanos, y es agarrar el paso. El profeta habla de agarrar el paso. Quiere decir que la palabra tiene un ritmo. En muchos otros extractos el profeta habla de que la palabra tiene un ritmo. Incluso hay una visión, la visión que él tuvo con la novia, en
donde algunas perdían el paso, él empezaba a gritar, no pierdan el paso, no pierdan el paso, no pierdan el ritmo. Y aquí él está hablando de agarrar el paso. Y la forma de agarrar el paso es entender que todas las cosas que hacemos y que decimos tienen un sabor escritural. Recuerden mi insistencia con respecto a esto, hijitos amados. Sabor escritural. Y se los digo con toda mi alma como su pastor que va a responder por sus almas. Lo que no tenga sabor escritural, deséchenlo, queridos, porque no es fiel. Todo tiene que tener sabor escritural. Y quiero resaltar esa exquisitez del profeta al llevarlo siempre a las escrituras. Continuamos, queridos. La primera cosa que yo puedo recordar en mi mente es una visión. that the Lord gave me. Una visión que el Señor me dio. And that was many, many years ago. I was a little bitty boy. Y eso fue hace muchos años atrás. Yo apenas era un niñito, muy pequeñito. And I had a rock in my hand. Y yo tenía una piedra en mi mano. Now, I beg your pardon. I can remember when I was wearing a long dress. Ahora, perdónenme por esto. Yo me puedo acordar de cuando tenía puesto un vestidito largo. I don't know whether you, any of you old enough to remember when little boys used to wear long dresses. Yo no sé si algunos de ustedes son de suficiente edad para recordar cuando los niñitos acostumbraban a usar vestiditos largos. How many of you remember when children wore it? Yes. ¿Cuántos hay aquí que recuerdan cuando los niños se vestían? Sí. Long dresses. Well, I can remember my little hut there where we lived. Con vestiditos largos. Bien. Yo me puedo acordar que allí en mi pequeña antigua cabaña donde nosotros vivíamos, I was crawling on the floor, yo estaba gateando en el piso and it was someone, I don't know who it was, come in, y hubo alguien que entró, yo no sé quién era, and Mama had worked a little blue ribbon in my dress. y mi mamá me había confeccionado un pequeño listoncito azul en mi vestido. And I was just barely able to walk. Y yo apenas podía caminar. But I was crawling down and I stuck my finger in the snow on her feet. Y entonces yo estaba gateando y yo metí mi dedo en la nieve que tenían en sus pies. And was eating the snow off his foot, standing by the side of the fireplace, getting warm. Y yo me estaba comiendo la nieve que tenía en su pie, estando él parado a un lado de la chimenea calentándose. I remember my mother jerking me up. Yo recuerdo a mi madre sacudiéndome por eso. And then the next thing I remember, Y entonces la siguiente cosa que yo recuerdo, must have been about 2 years later, debe de haber sido como 2 años después. I had a little rock. Yo tenía una pequeña piedra. And that would make me about 3 years old, and my little brother then would just been about not quite 2 years old. Y entonces tendría como 3 años de edad y mi hermanito hubiera tenido casi los 2 años. And so we were out in the back of the yard Así que nosotros estábamos en la parte de atrás del patio, where there was just an old chip yard donde solo había astillas de leña, where they used to bring the wood up and chop the wood. How many remembers that day when you used to pull the wood up the backyard and chop it? de donde ellos traían la leña y la cortaban. ¿Cuántos se acuerdan de esos días cuando acostumbraban a traer la leña y ponerla en el patio de atrás y cortarla? But I wear a tie even tonight. I'm right at home. Entonces, ¿por qué tuve que ponerme una corbata esta noche? Yo estoy en casa. Then when we out there in the old chip yard, there's a little branch that run down there. It comes from the spring. Entonces, cuando ellos allá afuera, en ese patio con astillas de leña, pasaba un pequeño arroyito que corría por allí, que venía del manantial. Had an old gourd dipper up there in the spring where we dip our water and put it in the old bucket, old cedar bucket, and bring it down. Teníamos un tazón de calabaza allá en el manantial con el cual recogíamos el agua y la poníamos en un balde, en una vieja cubierta de cedro, y así la trasladábamos. I remember the last time I seen my little old grandmother before she died. Yo recuerdo la última vez que yo vi a mi pequeña anciana abuelita antes de que ella muriera. She was 110 years old. Ella tenía 110 años. And when she died, I picked her up in my arms and held her like this just before she died. Y cuando ella murió, yo la levanté en mis brazos y la tomé así, un poco antes de que ella muriera. She put her arms around me and said, God bless your soul, honey, now and forever. When she died. Ella puso sus brazos alrededor de mí y dijo, Dios bendiga tu alma, amorcito, ahora y para siempre, cuando ella murió. And I don't think the woman ever owned a pair of shoes of her own in her life. Yo no creo que la mujercita alguna vez tuviera un par de zapatos en su vida que fueran de ella. And I remember watching her, and even I was a young man, would go down to see him. Y yo
recuerdo que la observaba y aún siendo yo un joven iba a visitarlos. Every morning she'd get up barefooted and go through that snow up to the spring, get a bucket of water and come back. Cada mañana ella se levantaba descalza y caminaba a través de esa nieve hasta llegar al manantial, cargaba un balde de agua y regresaba. Her feet right in that, so it don't hurt you. She lives to be 110, so Pisando sobre eso. Así que eso no lo daña a uno. Ella vivió hasta 110 años. Así que she was very, very rugged too. sí, señor. Ella era muy, pero muy fuerte también. So then, I remember she's going to tell me about my father's marbles that she played with when he was a boy. Entonces yo recuerdo cuando ella iba a contarme acerca de las canicas que eran de mi padre con las que jugaba cuando era niño. And the poor old thing, I thought, how's she going to get up that attic? Y esa pobre ancianita, yo pensé, ¿cómo es que ella se va a subir al desván? A little old two-room shack and had an attic up there. Era una pequeña casita de 2 habitaciones y tenía un desván arriba. They had 2 saplings cutting the ladder maybe go up. Cortaron 2 arbolitos e hicieron una escalera para subir. Well, I think the one out, she said, after dinner, I'm going to tell you, show you your daddy's marbles. Bueno, yo pensaría, bien, ahora ella dijo, ahora después de la comida te voy a contar y enseñarte las canicas que eran de tu papá. I said, all right. Y yo dije, muy bien. So she's going to show them to me in a trunk upstairs where she had her stuff put away like the old folks do. Así que ella me las iba a enseñar en un baúl que tenía en el piso de arriba donde ella tenía guardadas sus cosas, así como lo hacen los ancianitos. I thought, how in the world that poor old thing's going to get up that ladder? Y yo pensé, ¿cómo es que esa pobre ancianita va a subirse por esa escalera? So I got around there and I said, Grandma, Así que yo di la vuelta ahí y le dije, abuelita, I said, now wait, honey, I'll get up here and help you. le dije, ahora espéreme por favor, yo me subiré allí y le ayudaré. She said, stand aside. Ella dijo, apártate. Up that ladder, she went like a squirrel. Y se trepó en esa escalera como si fuera una ardilla. She said, well, come on. Y ella dijo, pues súbete. I said, all right, Grandma. I thought, oh, my, if I could just be like that. Yo le dije, muy bien, abuelita. Yo pensé, oh, si yo tan solo pudiera ser así, That much strength in me at 110 years old. con tanta fuerza en mí, aun cuando yo tenga 110 años de edad. Now, then, I remember being at this little old spring that had a rock. Ahora, entonces yo recuerdo que estaba junto a ese pequeño manantial y que tenía una piedra. I was throwing it down like that in the mud, trying to show my little brother how strong I was. Y la estaba tirando así, en el lodo, tratando de enseñarle a mi hermanito qué tan fuerte era yo. And there was a bird sitting up in the tree, and he was chirping, turning around a little robin or something. Y ahí estaba un pajarito parado en el árbol, piando y picoteando a su alrededor. Era un pequeño petirrojo, algo así. And the little robin, I thought he spoke to me. Y el pequeño petirrojo pensé que me habló a mí. And I turned to listen, and the bird flew away. Y yo me volteé y escuché, y ese pajarito voló. And a voice said, you're going to spend a big part of your life near a city called New Albany. Y una voz dijo, tú vas a pasar una gran parte de tu vida cerca de una ciudad llamada New Albany. It's 3 miles from where I was raised. Eso está como a 3 millas de la ciudad donde fui criado. Went about a year later to the place. Como un año después fuimos a ese lugar, Having no idea of ever going. New Albany. sin tener idea de que iríamos New Albany. Along through life, how those things. Y a través de la vida, cómo esas cosas. Now look, my people was not religious. Ahora miren, mi gente no era religiosa. My father and mother did not go to church. Mi padre y mi madre no asistían a la iglesia. Before that, they were Catholic. Antes de eso, todos eran católicos. A little nephew sitting in here somewhere tonight, I guess. Yo creo que en esta noche mi sobrinito está sentado por aquí en algún lugar. I don't know he's a soldier. Yo no sé, él es un soldado. I'm praying for him. Yo estoy orando por él. He's Catholic himself, still Catholic. Él es un católico, aún es católico. And last evening when he was here and saw those things of God, Y anoche cuando él estuvo aquí, vio esas cosas de Dios. he was standing right there at the platform. He said, stand there. Estaba parado ahí en la plataforma. Él dijo, estando ahí, He said, Uncle Bill, he's been overseas for a long time. Said, I seen that. él dijo, tío Bill, él ha estado en ultramar por mucho tiempo. Dijo, cuando vi eso, That don't happen in the Catholic Church. dijo, eso no sucede en la iglesia católica. He said, I believe, Uncle Bill, you're right. He said. Él dijo, eso, yo creo, tío Bill, que tú estás correcto, dijo él. And so I said, honey, it isn't me right. It's him that's right. Yo le dije, querido, no soy yo el que está correcto, él
está correcto. Him that's right. ¿Ves? Es él el que está correcto. And so he said, I said, I'm not asking you to do nothing, Melvin. Así que él dijo, yo dije, ahora yo no te estoy pidiendo que hagas ninguna cosa, Melvin, But just serve the Lord Jesus Christ. With all your heart, you go anywhere you want to. pero solo que sirvas al Señor Jesucristo con todo tu corazón. Tú ve a donde quieras ir, But be sure that in your heart, that Jesus Christ has been born anew. pero asegúrate que en tu corazón Jesucristo ha nacido nuevamente. See, in your heart, and you go to any church you want to, it's that. ¿Ves? En tu corazón. Entonces después de eso, tú ve a la iglesia que tú desees ir. Now, but the people before me were Catholic. Ahora, pero mis antepasados fueron católicos. My father's Irish, my mother was Irish. Mi padre y mi madre eran irlandeses. The only break there is in the Irish blood, my grandmother was a Cherokee Indian. La única interrupción de sangre irlandesa que hubo es que mi abuela era una india cherokee. My mother is just about a half-breed. Mi madre es de sangre mezclada. And so then, to me, our generation after three, it's done faded out. Así que entonces yo, para mí, esa es nuestra generación. Después de 3 estará por desvanecerse. But that's the only break from being strictly Irish. Harvey and Branham was the name. Pero esa fue la única interrupción que hubo para que no fuera estrictamente irlandés. Harvey y Branham eran los nombres. And then behind that was Lyons, which is still Irish. Y antes de eso, ellos eran Lions, lo cual todavía es irlandés. And then they was all Catholic, but myself, we had no religious training or teaching at all as children. Y todos ellos eran católicos. Pero en cuanto a mí, nosotros no tuvimos nada de entrenamiento o enseñanza religiosa cuando éramos niños. But those gifts, that visions, I saw visions right then just the same as I do now. Pero esos dones, esas visiones, yo vi visiones en ese entonces igual como los veo hoy. Right. Because gifts and callings are without repentance. Eso es correcto, porque dones y llamamientos son sin arrepentimiento. It's the foreknowledge of God. God doing something. Es el preconocimiento de Dios, Dios haciendo algo. Down through life, I was afraid to say anything about it. Y a través de la vida, yo tenía miedo de decir algo acerca de eso. You read my story in the little book called Jesus Christ, the same yesterday and forever. Ustedes han leído mi historia en el librito llamado Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. I think it's in some of the books. These others. Is that right, Gene? Is it in this the regular book? In the book we have now? Is it life story? I think it is. Yo creo que está en algunos de los libros, estos otros. ¿Es correcto eso, Jim? ¿Está en ese, el normal, en el libro normal, en el libro que tenemos ahora? ¿Es la historia de mi vida? Yo creo que está. Then when we had, and then also my own books, I never read it myself. But Entonces nosotros tuvimos, ¿qué no es eso terrible? Mis propios libros y yo mismo nunca los he leído. somebody else writes. Pero alguien más los escribe. So then it's just something you take in a meeting. I've been through that, so I'm looking for something else always to happen. Así que es algo que ellos traen a las reuniones. Yo he pasado por eso, así que yo siempre estoy esperando que algo más suceda. So then they're fine. I've read parts of them now, here and there, just as to get a chance. Así que están muy bien. Yo he leído porciones de ellos aquí y ahí siempre que tengo una oportunidad. And now, anyhow, as a little boy, you know the vision, how it spoke to me. Y ahora, después de todo, cuando yo era pequeño, ustedes saben la visión de cómo me habló a mí. I was about 7 years old and said, don't drink or smoke or defile your body in any way. There'll be a work for you do when you get older. Yo tenía como 7 años de edad y dijo, no tomes o fumes, ni de ninguna manera deshonres tu cuerpo porque habrá una obra para ti cuando tengas mayor edad. You've heard that told in the book? Ustedes han leído ese relato en el libro. Well, that's right. Bueno, eso es correcto. All along, it kept happening. Por todo el camino, eso siguió sucediendo. When I become a minister, Cuando llegué a ser un ministro, well, then it really started happening. All the time. bueno, entonces en verdad eso comenzó a suceder con más frecuencia. And I one night saw our Lord Jesus. I'm saying this with permission, I believe, from the Holy Spirit. Y una noche yo vi al Señor Jesús. Yo creo que estoy diciendo esto con el permiso del Espíritu Santo. The angel of the Lord that comes is not the Lord Jesus. El ángel del Señor que viene no es el Señor Jesús. It doesn't look like him in the same vision. No se parece a él
en la misma visión. For the vision I saw of the Lord Jesus, that he was a little man. Porque la visión que yo vi del Señor Jesús, Él era un hombre pequeño. I'd been out in the field praying for my dad. Él no era, yo había estado afuera en el campo orando por mi papá. And I come back in, and I went to the bed. Y yo regresé y me acosté. And that night I looked at him, and I said, oh God, save him. Y esa noche yo lo vi a él y yo dije, oh Dios, sálvalo. My mother has already been saved, and I baptized her. Mi madre ya había sido salva y yo la había bautizado. Then I thought, oh, my dad drinks, so and I thought if I could just get him to accept the Lord Jesus. Entonces yo pensé, oh, mi papá bebe tanto. Y yo pensé, si yo tan solo pudiera hacer que él aceptara al Señor Jesús. I went out, laid down on a little pallet out in the front room near the door. Y yo salí y me acosté en una camilla vieja que estaba en el cuarto de enfrente, cerca de la puerta. And something said to me, rise up. Y algo me dijo, levántate. And I raised up, went walking, and went back into the field behind me, an old broom sage field. Y yo me levanté y empecé a caminar y salí hacia el campo que estaba detrás, un campo de retama. And there, standing out over 10 feet from me, stood a man. Y parado ahí, a no más de 10 pies de mí, estaba parado un hombre, White garment on, a little fella. vestido de blanco, un hombre pequeñito. Had his arms folded like this, the beard kind of short, hair down to his shoulders. Tenía sus brazos cruzados así, con su barba cortita, su pelo hasta sus hombros. He's looking sideways from me like that. Y él estaba mirando de lado, así. Peaceful looking figure. Su figura era apacible, But I couldn't understand it, how his feet one just behind the other. pero yo no lo podía entender, cómo sus pies estaban uno detrás del otro. And the wind blowing, his robe moving, sage blowing. Y el viento soplaba, su ropa se meneaba y también en la retama. I thought, now wait a minute. I bit myself. I said, now I'm not asleep. Yo pensé, ahora, un momento, me mordí. Yo dije, ahora, yo no estoy dormido. And I pulled down, pulled a piece of that sage off, took out like a toothpick at it. Yo extendí mi mano, jalé un pedazo de esa retama, ustedes saben, lo usé como un palillo de dientes, I put it in my mouth. y me lo puse en la boca. I looked back towards the house. Miré hacia la casa. I said, no. I was in there praying for Dad. Something said, come out here, and here stands this man. Dije, no, yo estaba allá orando por mi papá, y algo dijo que saliera afuera, y aquí está parado este hombre. I thought, that looks like the Lord Jesus. Yo pensé, ese parece que es el Señor Jesús. I thought, I wonder if it is. Yo pensé, ¿realmente será? He's looking just exactly directly towards where our house sits now. Él estaba mirando exactamente, directamente hacia donde ahora está nuestra casa. So I moved around this way to see if I could see him. Así que me moví para este lado para ver si yo podía verlo. And I could see the side of his face like that. Yo podía ver el lado de su rostro así, But I had to turn way around this way to see him. I said, pero yo tuve que darme la vuelta hasta acá para verlo. Y yo dije, never moved him. eso no lo movió. I thought, I believe I'm calling. Yo pensé, yo creo que lo llamaré. I said, Jesus. Y yo dije, Jesús. And when he did, he looked around like that. Y cuando lo hice, él se volteó así. That's all I remember. He just reached out his arms. Eso fue todo lo que recuerdo. Él solamente extendió sus brazos. There's not an artist in the world who could paint his picture. No hay ningún artista en el mundo que pudiera dibujar su retrato, The character of his face. el carácter de su rostro. The best I've ever seen is that Hoffman's head of Christ at 33. El mejor que yo he visto es el rostro de Cristo a los 33 por Hoffman. I've got it on all literature and everything. Yo lo tengo en toda la literatura y en todo lo que uso. That's it, because that looks just like it. Eso es porque ahí se mira igual. And so then, or pretty near, as close as it could be. Y así que, o muy cerca, lo más cerca que pudiera ser. He looked like a man if he speak the world would come to an end. Él se miraba como un hombre que si él hablara, el mundo llegaría a su fin. And yet, with so much love and kindness, so I just pitched over. Y a la vez con tanto amor y bondad hasta que yo solo me desmayé. In daylight, I found myself just at the break of day. Y yo volví en mí al amanecer. Pajama shirt soaking wet with tears when I come to myself. Tenía la camisa de la pijama bañada con lágrimas cuando volví en mí. Walking back to the broom stage field home. Iba caminando de regreso a la casa por el campo de retama. I told it to a minister friend of mine. Yo se lo conté a un ministro, amigo mío. He said, Billy, that'll run you crazy. Él dijo, Billy, eso te va a volver loco. He said, that's the devil. And said, don't you fool with nothing like that. I was a Baptist minister at the time. Él dijo, ese es el diablo. Él dijo, no te metas con nada de eso.
Yo era un ministro bautista en ese tiempo. Well, I went over to another old friend of mine. I sat down and told him about it. Bueno, yo fui a ver a otro viejo amigo mío y yo me senté y le conté acerca de lo que pasó. I said, brother, what do you think about that? Bien, le dije, hermano, ¿qué piensa usted acerca de eso? He said, well, Billy, I'll tell you. He said, I believe if you try to keep your life, just preach what's in the Bible. Él dijo, bueno, Billy, te voy a decir. Él dijo, yo creo que si tú tratas de mantener bien tu vida, solo predica lo que está aquí en la Biblia. The grace of God and so forth. I wouldn't go off after some fantastic thing, something like that. La gracia de Dios y demás cosas, yo no me iría detrás de alguna cosa fantástica, algo semejante a eso. I said, sir, I don't mean to go off after some fantastic thing. Yo dije, Señor, no es mi intención de irme detrás de alguna cosa fantástica. I said, only thing I'm trying to find out is what this is. Yo dije, la única cosa que yo estoy tratando de saber es, ¿qué es esto? He said, Billy, years ago, they used to have those things in the churches. Él dijo, Billy, años atrás ellos solían tener esas cosas en las iglesias. But then when the apostles ceased, those things ceased with it. Pero dijo, cuando los apóstoles cesaron, esas cosas cesaron con ellos. And said, now the only thing that we have is any kind of seeing those things that is spiritualist, demons. Y dijo, ahora la única cosa que tenemos así, los únicos que ven esas cosas, dijo, son los espiritistas, demonios. I said, oh, Brother McKinney, you mean that? He said, yes, sir. Yo dije, oh, hermano McKinney, ¿lo dice en serio? Él dijo, sí, señor. I said, oh, God, have mercy on me. Yo dije, oh, Dios, ten misericordia de mí. I said, oh, Brother McKinney, will you join with me in prayer that God will never let it happen to you? You know I love him. Yo le dije, oh, hermano McKinney, ¿se uniría conmigo en oración para que Dios nunca permita que eso suceda en mí? Usted sabe que yo le amo a él. And I don't want to be wrong in these things. Y yo no quiero estar equivocado en estas cosas. I said, you pray with me. Yo dije, usted ore conmigo. He said, I will, Brother Billy. And so we had prayer right there in the parsonage. Él dijo, lo haré, hermano Billy. Y así fue que tuvimos una oración ahí mismo en la casa pastoral. I asked several ministers the same thing would come. Y yo les pregunté a varios ministros y salían con la misma cosa. Then I got scared to ask them because they'd be thinking I was the devil. Entonces yo tuve miedo de preguntarles porque ellos iban a pensar que yo era un diablo. So I didn't want to be like that. Y yo no quería hacer eso. I know in my heart something happened. Now that's all. There's something in my heart that happened. Yo sabía que en mi corazón algo había sucedido. Ahora, eso era todo. Algo había en mi corazón que había sucedido. And I didn't want to be like that. Never. Y yo no deseaba ser así. Nunca. So Bueno, acá hay algo que quiero explicar que es muy profundo. Este relato va mostrando la sensatez y la honestidad de nuestro profeta frente a su encuentro primario con lo sobrenatural y su falta de comprensión frente a ella. Obviamente, si ustedes observan, el profeta siendo muy sensato, clamó, pidió dirección a quien se suponía que pediría dirección, que es a los ministros de ese tiempo y a sus hermanos. ¿Qué pasa? Las personas que le dijeron que esto era fantasía o que venía del diablo, no es porque fueran malos. Muchos de ellos eran grandes hombres y hombres buenos, pero estaban desacostumbrados al fenómeno sobrenatural. Ese es el punto. Entonces, me gusta mucho la honestidad del hermano Branham al reflejar esto, contando lo que estaba pasando, porque eso muestra su desarrollo, que a él le tocó ir, digamos, creciendo, ir descubriendo lo que Dios le había dado. Entonces, importante, porque nosotros lo vemos así y nosotros estamos acostumbrados a lo sobrenatural, pero quiero que piense que en ese tiempo, a raíz de muchas cosas, había una iglesia formal, una iglesia fría, que aunque era fundamentalista y conocía principios bíblicos, no estaba acostumbrado a lo sobrenatural. Entonces esto es muy importante. Recuerden que el profeta no nació en los atrios pentecostales, sino en los atrios bautistas, ¿sí? Donde eran muy fundamentalistas en palabra, pero no estaban acostumbrados a lo sobrenatural. Por eso todo esto es muy importante, verlo y ponernos en los zapatos y contextualizar las cosas de una manera especial. Continuamos, queridos.
Later on in years, Entonces, años después, I heard one day down at the First Baptist Church where I was a member at the time, un día yo escuché en la primera iglesia bautista, donde yo era un miembro en ese tiempo, I heard someone saying, "Say, George, I went over and heard them holy rollers last night." yo escuché que alguien dijo, oye, hubieras ido a escuchar a esos aleluyas anoche. And I thought, holy rollers. Y yo pensé, ¿aleluyas? And a friend of mine, Walt Johnson, bass singer, Y un amigo mío, Walt Johnson, cantante de voz baja, and I said, "What was that, Brother Walt?" yo le pregunté, ¿qué fue eso, hermano Walt? He said, "A bunch of these Pentecostals." Él dijo, es un montón de estos pentecostales. I said, "What?" Yo dije, ¿qué? He said, "Pentecostal." Él dijo, pentecostales. He said, "Billy, if you'd ever see that." Dijo, Billy, si tú alguna vez vieras eso, He said, "They was rolling on the floor like that and jumping up and down." dijo, ellos estaban rodando así sobre el piso y brincando de arriba para abajo. And said they had to jabber off in some kind of unknown tongues or they wasn't saved. Y dijo, ellos dicen que tienen que balbucear en alguna clase de lenguas desconocidas o de otra manera que ellos no son salvos. I said, "Where's that at?" Y yo le dije, ¿dónde está eso? Oh, it said little old tent meeting out there at the other side of Louisville. Oh, dijo, en una pequeña reunión de carpa allá al otro lado de Louisville. Said colored people, of course. And I said, Dijo, es gente de color, por supuesto. Yo dije, ajá. and he said, "There's a lot of white people there." Y él dijo, hay mucha gente blanca ahí. I said, "Did they do that too?" He said, "Yes, they did it too." Yo le dije, ¿también hicieron eso? Dijo, sí, ellos también lo hicieron. I said, "That's funny as people get mixed up in stuff like that." Y yo le dije, qué chistoso. Y la gente se enreda en una cosa como esa. I said, "Well, I guess." Muy bien, quiero aquí explicar algo tremendo. Fíjense la diafanidad del profeta en su proceso, bueno, en su iglesia bautista no tenía ningún contacto real con lo sobrenatural y hacían referencias burlescas acerca de los pentecostales. Y obviamente el profeta está también contando que sí, chistoso, ¿no? Y diciendo, bueno, el amigo le dice, son hombres de color que hacen esto, pero también le dice, pero también hay hombres blancos, y el hermano Branham le dice, y también los hombres blancos hacen esto, o sea, tremendo, ¿no? Él va contando cómo en su evolución, en su pequeña mente, se va abriendo la referencia con el atrio pentecostal, porque sería el atrio pentecostal el que dispararía a William Branham al panorama mundial, pero el diablo estaba camuflando muy bien para que él no pudiera tener un buen contacto con el atrio pentecostal, ¿sí? De hecho, eso siempre fue de esa manera. Entonces, importante ver esto, ¿no? Importante mirar esto para comprender. Los bautistas normalmente, incluso la iglesia, hermano Branham, era una iglesia muy sana doctrinalmente en la mayoría de cosas, pero como había perdido su contacto con lo sobrenatural, habían creído que los días de los milagros habían pasado, no por ser unos malos, sino porque habían perdido el contacto con lo sobrenatural. Ahora, los pentecostales estaban en total contacto con lo sobrenatural, con el mover del espíritu, pero estaban muy escasos de doctrina. Por eso el bautista le está contando al profeta y le está diciendo, mira, están diciendo que si no hablan en lenguas no son salvos. ¿Ves? Porque estaban escasos de doctrina. Por eso el profeta dice que una iglesia en equilibrio es una iglesia que tiene la fe pentecostal y la doctrina bautista. Ok, en general de las cosas. Nosotros tenemos que manejar un equilibrio con respecto a todas estas cosas y conocer cómo se fueron suscitando todas las cosas. Creo que explicando así podemos comprender mucho más fácil lo que nuestro profeta nos está contando y poder contextualizar qué es lo que está pasando. Fíjate, el profeta conversando con su amigo, sí, ¿no? Qué chistoso, ¿no? Son unas personas tremendas, ¿sí? Entonces tenemos que ver cómo nosotros tenemos que tener equilibrio, porque hoy todavía se ven ese tipo de iglesias. Hay iglesias de corte bautista o de corte metodista con buena doctrina, pero fríos y formales. A eso se refiere el profeta con fríos y formales. Como hay iglesias de pelambre pentecostal, de pedigrí pentecostal, pero un desorden total porque no hay una doctrina muy específica, entonces hay una serie de locuras extrañas. Entonces, importante saber de dónde venimos y cómo Dios fue construyendo en el profeta su proceso
porque si ustedes observan, el profeta primero fue bautista, pero luego fue y se movió entre los pentecostales. Lo que era la Convención Internacional del Hombre de Negocios del Evangelio Completo, todos eran de pelambre pentecostal con buena doctrina. Entonces, esto es muy importante mirarlo en el desarrollo de lo que él nos está contando. Continuamos, hijitos. Yo dije, bueno, me supongo que nosotros tenemos que tener esas cosas. Era un domingo por la mañana. Yo nunca lo voy a olvidar. Él estaba comiendo un pedazo de cáscara seca de naranja por una indigestión que él tenía. Y yo casi lo puedo ver tan bien como si fuera ayer. Y yo pensé, balbuceando, saltando de arriba para abajo. ¿Qué clase de religión tendrán ellos después? Y así que yo seguí adelante. Después de eso, yo conocí a un hombre de edad avanzada que quizás esté aquí en la iglesia hoy. O él estuvo aquí en la iglesia con el nombre de John Ryan. Yo lo conocí en un lugar, un anciano con pelo y barba larga. Ok, quiero decir algo acá muy importante sobre ese anciano que le está hablando, que es el hermano John Ryan. Creo que algunos de ustedes incluso hemos visto su foto, era un hombre venerable, parecía un profeta de esos judíos con barba larga. Mire, quiero decirle algo aquí muy importante como ministro del Señor y ministro del séptimo ángel. Definitivamente John Ryan fue un oasis en la vida de William Marion Branham. John Ryan fue el hombre que lo guió y lo acercó al atrio pentecostal. John Ryan era un hombre con una vida intachable, con una vida muy buena, muy especial, y fue un verdadero oasis en la vida de William Branham. Fue el primero que William Branham muy en serio le contó sus visiones, lo de Etiopía, lo de varias cosas. Incluso John Ryan estaba se quedó en la casa del hermano Branham el día anterior a que pasara lo de Etiopía. El profeta había profetizado lo de Etiopía en 1933 y John Ryan estaba con él en el 35. Ahí está el hermano John Ryan y su esposa, ¿sí? Y John Ryan fue realmente quien por primera vez le dijo al hermano Branham, cuando él le contó sus visiones y las cosas que pasaban, le dijo, tú debes ser un profeta. No lo trató como que venía del demonio las cosas, no dijo que eran puras fantasías, sino que John Ryan le dijo, tú debes ser un profeta. ¿Sí? Y se disparó hablando en lenguas, interpretó y fue el primero que le dio una profecía muy seria al hermano Branham de que iría por todo el mundo. Y bueno, esto es muy importante. Él es el que vivía allá cerca del lago Mishawaka, que el profeta va y visita y que encuentra a la esposa no con tanta provisión y todo eso, y que John Ryan se había ido a pescar y dejó metido al profeta, se había ido, perdón, a otro lugar y dejó metido al profeta porque Dios le había hablado que se fuera a otro lado. Pero Dios lo permitió así para que luego el profeta se encontrara de frente con los pentecostales. Bueno, ok, importante entender que John Ryan definitivamente sería crucial. Por eso le está empezando a hablar del encuentro con este hombre y de lo que pasaría subsiguientemente. Vamos bien. Y quizás esté aquí. Yo pensé que él era de Benton Harbor, por aquí, de la casa de David. Y ellos tenían un local en Louisville. Yo estaba tratando de encontrar a esa gente y ellos lo llamaban la escuela de los profetas. Así que yo pensé que iría allá y vería lo que era eso. Bien, yo no vi a nadie rodando en el piso, pero ellos tenían algunas doctrinas extrañas. Y ahí fue donde yo conocí a este anciano. Él me invitó a su casa. Yo salí de vacación. Y yo estuve ahí un día y yo regresé a su casa y él se había ido. Él había ido a un lugar en
en Indianápolis. Su esposa dijo, el Señor lo llamó. I said, you mean you let that man run off like that? Yo dije, ¿me quiere decir que usted permitió que ese hombre se fuera así? She said, oh, he's God's servant. Ella dijo, oh, él es un siervo de Dios. Poor old thing died a few weeks ago, I heard. Yo supe que la pobre ancianita murió hace unas semanas And she was devoted to him. My, y ella estaba tan dedicada a él. Oh, that's the kind of wife to have. oh, esa es la clase de esposa que uno debe tener. Right. Right or wrong, he's right anyhow. Eso es correcto. Si él está correcto o equivocado, de todas maneras, él está correcto. I said, well, I know that. Now, Brother Ryan, are you here? Yo dije, bueno, yo sabía que ellos, ahora él, hermano Ryan, ¿está usted aquí? He isn't here. He wasn't the day, was he, boys? Él no está aquí. Él estuvo el otro día, ¿verdad que sí, muchachos? Well, they just live with what they get a hold of. They didn't have nothing to eat in the house. Bueno, ellos solo vivían de lo que obtenían y no tenían nada para comer en la casa. That's right. I caught some fish out to a pond or a lake in Michigan. Eso es verdad. Y yo había sacado algunos pescados de un estanque, un lago en Michigan, I come back down and I come back down to the place, y yo había regresado y yo regresé a ese lugar. and they didn't even have lard in the house or grease to cook the fish with. Y ellos ni siquiera tenían manteca en la casa o grasa para cocinar el pescado. I said, he left you without anything in the house? Y yo dije, ¿él te dejó sin nada en la casa? So, but he's God's servant, Brother Bill said. Dijo, oh, pero él es un siervo de Dios, hermano Bill. Dijo, él. I thought, bless your old heart, brother. I'll stand right by you. That's right. Yo pensé, bueno, bendito sea tu corazón, hermana, yo me pararé contigo. Eso es correcto. You think that much of your husband? I'm ready to join up and stand by you for that. Si tú piensas tanto así de tu esposo, yo estoy listo a unirme y pararme por ti, por eso. That's right. We need more women like that today and more men thinking of their wife like that. Eso es correcto. Nosotros necesitamos más mujeres así hoy en día y más hombres que piensen así de sus esposas. That's right. It'd be a better America if husbands and wives would join together like that. Eso es correcto. Sería una América mejor si esposos y esposas se unieran así. Right or wrong, stay with them. Estén bien o mal, quédense juntos. Would be so many divorces. No habrían tantos divorcios. So we went to, then I went on, and on my road home, it's a strange thing, I come down through Mishawaka. Así que nosotros fuimos a... Entonces yo seguí. Y en mi camino a casa hubo una cosa extraña. Bueno, yo aquí quiero explicar algo muy profundo de orden doctrinal. Miren, esta historia que cuenta el hermano Branham, yo he visto hombres irresponsables respaldar su irresponsabilidad de no proveer en su casa con esta historia, pero están desconociendo muchos aspectos fundamentales que el hermano Branham cuenta ahí, y se los voy a explicar. El hermano Branham aplaude la actitud de la esposa que, a pesar de que el hombre tuvo que salir así y dejarla momentáneamente sin mercado, quiero aclarar que John Ryan no era irresponsable, le tocó dejarla momentáneamente sin mercado, pero no significaba que eso fuera lo frecuente. Pero lo que el hermano Branham aplaude es que, a pesar de esa coyuntura momentánea, la mujer seguía pensando que su esposo era un siervo de Dios, y el hermano Branham le baja la cabeza a eso. Pero el hermano Branham no aplaude la irresponsabilidad y la desprovisión de un hogar, porque no podría ir contra la Biblia. La Biblia es muy clara y dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. ¿Sí? Lo otro, el hermano Branham fue y pescó en el lago y le llevó pescados a la hermana, y también dice en otra versión que fue al mercado y le trajo mercado a la hermana. Entonces, de ninguna manera podemos mostrar al profeta como una persona que aplauda la irresponsabilidad. Lo digo porque yo he oído a ministros desatinados colocando este ejemplo para justificar la irresponsabilidad de hombres que dejan desprovistas a sus mujeres. Y creo que algunos de ustedes de primera mano lo saben, y esto ha sido así. Entonces, no se está aplaudiendo la cosa de desproveer a la casa, porque el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. No, lo que está aplaudiendo el hermano Branham allí es la actitud humilde, la actitud mansa, la actitud dócil de la mujer, a pesar de todo, a pesar de la circunstancia coyuntural. Si el hermano Ryan era un gran hombre de Dios, indudablemente.
Entonces, quiero hacer esa claridad porque si no se hace, nos podemos ir a los extremos equivocados y no queremos eso. Amén. Ok, continuamos, preciosos hermanos. Yo venía por Mishawaka. And I seen little old cars now sitting on the street called big signs on them said Jesus only. Y yo vi unos carros estacionados en la calle, llamados con anuncios grandes en ellos que decían solo Jesús. I thought, what is Jesus only? That must be religion. Yo pensé, ¿qué es? Solo Jesús. Deben ser religiosos. I went over here, here's bicycles had on it, Jesus only. Y yo fui y habían bicicletas por todos lados que tenían solo Jesús. Cadillac, Model T Fords, everything, Jesus only on it. Cadillacs, Fords, Modelo T, todos con solo Jesús sobre ellos. I thought, well, wonder what that is. Yo pensé, bueno, ¿qué será eso? So I followed it around, come to find out it was a religious meeting, 1,500, 2,000 people there. Así que yo seguí la línea y me di cuenta que era una reunión religiosa. Había de 1,500 a 2,000 personas ahí. And I heard all that they're screaming and jumping up and down and going on. I thought, say, Y yo oí a todos ahí gritando y brincando de arriba para abajo y haciendo de todo. Yo pensé, oye, here's where I see what Holy Word is. aquí es donde veré lo que es un aleluya. So I had an old Ford, you know, and I claimed would make 30 miles an hour. Yo tenía mi viejo Ford. Ustedes saben que yo afirmaba que corría a 30 millas por hora. 15 this way, 15 up, down this way. 15 de esta manera y 15 para arriba y para abajo de esta manera. So I pulled it over to one side. Así que me hice para un lado. When I got a place to park, walked back down the street. Cuando yo encontré un lugar para estacionarme y regresé caminando por la calle. Walked in, looked around, and everybody standing and could stand. I had to look over their heads. Entré, miré alrededor y todos los que podían pararse estaban parados. Yo tenía que mirar por encima de sus cabezas. They were screaming and jumping and falling and carrying on. I thought, what a people that is. Y ellos estaban gritando y brincando y cayéndose y haciendo alboroto. Yo pensé, ¿qué clase de gente es esta? But the longer I stood there, better I felt. Pero mientras más me quedaba ahí, mejor me sentía. That seems pretty good. Esto me parece que está muy bien. Oh, there ain't nothing wrong with them people. They ain't crazy. Bueno, no hay nada mal con esta gente. Ellos no están locos. I got talking to some of them, so they were fine people. Comencé a hablar con algunos de ellos, así que ellos eran gente muy buena. So I said, well, now, that's the same meeting that I went out and stayed all night that night. The next day I went in. Así que yo dije, bueno, ahora esa fue la misma reunión a la que fui y me quedé toda la noche esa noche y al día siguiente yo entré. You've heard me tell that in my life story. Y ustedes me han escuchado decir eso en la historia de mi vida. I was on a platform with 150 or 200 ministers, maybe more. Yo estaba en la plataforma con 150 o 200 ministros, o quizás más. And they want everybody to raise up and say where they're from. Y ellos querían que todos se pusieran de pie y que dijeran de dónde eran. And I said, evangelist, William Branham. Bueno, perdón, detengo acá porque quiero hacer una explicación. Fíjense que ellos llevaban los letreros de solo Jesús, Jesús solo, todo esto. ¿Ustedes saben por qué los pentecostales se catalogaban así, solo Jesús, y de dónde viene eso? ¿Alguno me puede explicar de dónde viene eso? ¿O solo creen que era algo que ellos adoptaban así porque sí? ¿Alguno puede explicarme por qué le llaman los Jesús solos o algo así? ¿Sí? ¿Alguno me puede explicar? No, pero ¿por qué se llaman así? Solo Jesús, Jesús solos. Sí, sabemos que son unitarios, pero ¿de dónde viene el término, mejor dicho? Es muy importante poder conceptuar las cosas y saber que todo esto tiene un piso más allá de lo que le llamaban, ¿no? O esto, una cosa u otra. ¿Sí? ¿Alguno puede ubicar esto o no lo saben? Bueno, ok, hermanos, voy a explicarles. Resulta que todo esto viene de Mateo capítulo 17, en la transfiguración del Señor Jesús.
porque este es un detalle que la gente no ve. O sea, ellos no tenían ese apodo antiescritural, ese apodo es escritural. Ellos mismos se llamaban Jesús solo, y no es un apodo exactamente mal, sino que está sacado de la Biblia. Mateo 17, cuando Jesús se transfiguró delante de Jacobo, Pedro, Jacobo y Juan, ¿sí? En el verso, cuando Pedro desubicado dice, hagamos 3 tabernáculos, uno para Moisés, uno para Elías, otro para Jesús. Entonces, en el verso 8 dice, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo, O sea, el término solo Jesús o Jesús solo viene de ahí, de la Biblia. O sea, que no era un título antiescritural, no era nada incorrecto realmente. ¿Ok? Entonces, importante que nosotros conozcamos el asunto, ¿sí? Y las cosas como eran, como son y como eran, ¿sí? Entonces, Jesús solo es un término que es correcto, ¿sí? Así que si te llegan a llamar a ti de Jesús solo, no te ofendas para nada. Solamente que nosotros tenemos claro que no somos trinitarios, que no somos unitarios, sino que somos triunitarios. Así dice el profeta en un extracto, somos triunitarios, ¿sí? Es decir, sabemos que hay un solo Dios que tiene 3 oficios mayores o una triple naturaleza, pero que es un solo Dios y que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es bien importante porque nosotros debemos saber dónde estamos parados frente a lo que creemos, hermanos amados. Amén. Así que fíjense cuán bello y cuán importante es traer el mensaje de la hora tal como es y poder situar en las escrituras las cosas que estaban sucediendo. Fíjense que el hermano Branham empezó a experimentar un gozo, una alegría extraña y a darse cuenta. Ahora va a contar cómo había muchos ministros en la plataforma y fueron llamados y presentados, y ahora va a contar su primer contacto con ellos y cómo vino subsecuentemente otras cosas. Yo dije, evangelista William Branham, Jeffersonville, Bautista, y me senté. Así que me senté. Cada uno dijo de dónde venían. A la mañana siguiente, cuando llegué ahí, yo dormí en el campo toda esa noche. Y planché mis pantalones entre los asientos del Ford, ustedes saben. Y yo traía unos pantalones baratos, una camiseta, ustedes saben. Así que la siguiente mañana yo fui a la reunión con mi pequeña camiseta puesta. Yo había ido, yo solo tenía $3 y tenía que comprar suficiente gasolina para llegar a casa. Y entonces yo tuve algunos panecillos un poco pasados, ustedes saben, pero yo estaba bien. Y yo llegué a una llave de agua y me serví un vaso de agua, ustedes saben, y estaban muy bien. Así que los tuve que mojar un poquito y así desayuné. Ahora, yo podía comer con ellos, pues ellos comían 2 veces por día, pero yo no podía depositar nada en la ofrenda, así que yo no abusaría de ellos. Quiero que vean lo fino que era el profeta, donde está hablando pues las aulagas tan complicadas que le tocó pasar de tomar pan mojado en agua para ablandarlo. Pero él aclara y dice, yo hubiera podido comer con ellos, porque ellos comían 2 veces al día, bien, buffet, todo esto, comían muy bien, pero dice que él no lo haría porque él no había depositado dinero en la ofrenda, entonces él no abusaría de ellos. Esto muestra lo fino, lo elegante, el sentido común tan grande que tenía nuestro profeta. Quiero resaltar eso porque es muy sublime. Bueno, vamos a escuchar otro poquitito más por hoy para luego en otra ocasión, en otro momento, continuarlo. Los amo mucho y bueno, espero que nos hayamos gozado. Vamos a escuchar otro poquitito. Entonces yo llegué allí esa mañana y dijeron,
Forzosamente tengo que decir esta parte. So got in there that morning and he said, we're looking for William Branham. Así que yo llegué allí esa mañana y él dijo, nosotros estamos buscando a William Branham, A young evangelist was on the platform last night at Baptist. un joven evangelista que estuvo en la plataforma anoche, un bautista. So we wanted to bring the message this morning. Dijo, nosotros queremos que él traiga el mensaje esta mañana. I seen it's going to pull me hard. That bunch of people being Baptist. Yo vi que ese montón de gente me iban a jalar duro, siendo yo un bautista. So I just kind of Quiero que observen cómo se mueve la providencia de Dios, ¿no? Él dijo que pasaron 500 ministros a presentarse, pero Dios movió la tecla, ¿sí? Para que lo llamaran justo a él, a un bautista, que no era del pelambre pentecostal. Obviamente el hermano Branham tenía gran aprehensión de pasar a predicar por muchas razones, entre otras porque, pues, ¿qué tiene que ver un bautista con los pentecostales? Ok. down the seat. Así que yo me deslicé hacia abajo en mi asiento. I had on seersucker trousers, a t-shirt, we wore clerical. Yo tenía los pantalones baratos y una camiseta y nosotros nos vestíamos con ropa clerical. So when I stepped back this seat like this, Así que yo me senté hacia atrás en el asiento así. so he asked us 3 times, and I sat down by a colored brother. Así que él preguntó 2 o 3 veces. Yo estaba sentado al lado de un hermano de color. And the reason they had their convention in the north because the segregation was then on in the south. Y la razón por la cual ellos tenían su convención en el norte era porque en ese tiempo había segregación en el sur. So they couldn't have it in the south. Así que ellos no la pudieron tener en el sur. So I wonder what this Jesus only was about. Así que yo me preguntaba de qué se trataba todo eso de solo Jesús. Now, as long as it's Jesus, it's all right. Yo pensé, mientras que sea Jesús, todo está bien. So don't make any difference whether how it is, just as long as it's Him. Así que eso poco importa si es como sea, mientras que sea Él. So I sat there a little bit and watched him. Así que yo me senté ahí por un rato y los observaba. And so they called 2 or 3 times more. Y llamaron 2 o 3 veces más. This colored brother looked over to me and said, do you know him? Y este hermano de color, él dijo, ¿lo conoces? The showdown was there. Ahí estaba el reto. I couldn't lie to the man. I didn't want to. Yo no podía mentirle al hombre, yo no quería. I said, look, brother, yes, I know him. Yo dije, mira, hermano, sí, yo lo conozco. He said, well, go get him. Él dijo, bueno, ve a traerlo. I said, well, I'll tell you, brother. I said, I am he. Yo dije, bueno, mira, hermano, le dije, yo soy él. But you see, I said, look, these seersucker trousers. He said, get on up there. Pero ves, le dije, mira, yo tengo estos pantalones baratos. Ve ahí arriba. And I said, no, I can't go up there. I said, with these trousers on like this Y yo dije, no, yo no puedo subirme allá con esos pantalones que tengo little t-shirt. The damn people don't care how you dress. y esta camiseta. Digo, a esa gente no le interesa cómo te vistes. And I said, well, look, don't you mention it here. Y yo le dije, bueno, mira, no lo menciones, ¿me oyes? I said, see, I've got these seersucker trousers on. I don't want to get up there. Yo dije, ves, yo tengo puestos esos pantalones baratos. Yo no quiero subirme allá. I said, anybody know the whereabouts of William Branham? He said, yes. Yes. Preguntaron, ¿sabe alguien dónde se encuentra William Branham? Él dijo, aquí está, aquí está. Oh, my face real red, you know. Oh, señor, mi cara estaba enrojecida, ustedes saben. No tie on, you know, this little t-shirts on the sleeves on like this. Y no traía corbata, ustedes saben. Y con esta camiseta, ustedes saben, y con esas manguitas así. I went walking up there, my ears burning. I never been around a microphone. Y yo caminé hacia arriba, pasando por ahí con mis oídos ardiendo. Yo nunca había estado ante un micrófono. And so I got to preaching up there. Y así fue que empecé a predicar, estando ahí arriba. I took a text, I never will forget it. The rich man lifted up his eyes in hell, and then he cried. Y tomé un texto, yo nunca lo olvidaré. El hombre rico levantó sus ojos en el infierno, y entonces él lloró. I a lot of times preach on 3 things like that. Come see a man, believe us out this, or then he cried. Muchas veces yo he predicado así 3 cosas como, ven a ver a un hombre, ¿crees tú esto? O entonces él lloró. And I kept saying, there's no flowers, then he cried. Y yo continuaba diciendo, ahí no había flores, y entonces él lloró. There's no prayer meeting, then he cried. Ahí no había servicios de oración, entonces él lloró. There's no children, then he cried. No songs, then he cried. Then I cried. Ahí no había niños, entonces él lloró. No había cantos, y entonces él lloró. Entonces yo lloré. So after it's all over, why, they just had all of them around me, won't they come hold meeting for him? I thought, say. Y después que todo hubo terminado, pues todos ellos me rodearon
pues querían que yo fuera a tener una reunión con ellos. Y yo pensé, oye, Maybe I'm a wonderful. quizás yo soy un aleluya. So I thought, maybe they're such fine people. ¿Ven? Entonces yo pensé, quizás, ¿ven? Ellos eran unas personas muy finas. And I walked up out there, a man with a pair of cowboy boots on, a big cowboy hat. I said, who are you? And he said, I'm Elder so-and-so from Texas. Y me salí de allí. Allí estaba un hombre que traía puestas unas botas vaqueras y un gran sombrero vaquero. Le dije, ¿quién es usted? Él dijo, yo soy el anciano fulano de tal, de Texas. Well, another fellow walked up with these little bitty knickerbocker pants on. He used to play golf with them little bitty jersey sweaters. Yo pensé, bueno, ese se miraba. Se acercó otro tipo con unos de esos pantaloncitos bombachos, ustedes saben, los que usaban para jugar golf, y con un suéter de estambre. He said, I'm Reverend so-and-so from Florida. Would you come over? Él dijo, yo soy el reverendo fulano de tal, de Florida. ¿Vendría usted para tener? Well, I'm riding home, boy. Your sucker trousers and t-shirt, that's just fine. Yo pensé, muchacho, me siento como en casa con estos pantalones baratos y esta camiseta. Eso está bien. So, you've heard my life story on those things. Ustedes han oído estas cosas en la historia de mi vida, So I'll stop here and tell you something that I've never told before. así que me detendré aquí y les contaré algo que nunca he dicho antes. First thing I want to ask you, I was going to bypass that. Primero quiero preguntarles, yo iba a sobrepasar eso. I've never said it before in public in my life. Yo nunca en mi vida he dicho esto ante el público. You promise me that you love me Si ustedes me prometen que me amarán and will try to love me as much after I say this as I do before I say it, raise up your hand. y que tratarán de amarme de igual manera después de que haya dicho esto, levanten su mano. That's your promise. We'll hold you to it. Muy bien, esa es su promesa, en eso me voy a basar. Sitting in the meeting that night, Estando sentado ahí en la reunión esa noche, when they sing their songs, they clap their hands. cuando ellos estaban entonando sus cantos, batían sus manos. And they'd sing that little song, I know it was the blood, I know it was the blood. Y ellos cantaban esa pequeña alabanza, la sangre fue yo sé, la sangre fue yo sé. And they would run up and down the aisles and everything and just shouting and praising the Lord. Y ellos corrían de arriba para abajo por los pasillos y demás, gritando y alabando al Señor. I thought that sounds awful good to me. Y yo pensé, eso suena tremendamente bien. I began to refer all the time to Acts 2 and 4, Acts 2:38, Acts 10:49, all that. I thought, hey, that's scripture. Yo comencé, y ellos constantemente se referían a Hechos. Hechos 2:4, Hechos 2:38, Hechos 10:49, a todo eso. Yo pensé, oye, todo eso es escritura. I just never seen it like that before, but all my heart was burning. Yo nunca lo había visto así. Pero, mi corazón ardía. Oh, this is wonderful. Pensé, esto es maravilloso. I thought there's a bunch of holy rollers when I first met them. Yo pensaba que ellos eran un montón de aleluyas cuando primero los conocí. And I thought, oh, wow, now they're a bunch of angels. Y yo pensé, hermano, ahora ellos son un grupo de ángeles. See, I changed my mind right quick. ¿Ven? Yo cambié mi modo de pensar rápidamente. So the next morning when the Lord had given me this great opportunity to hold these meetings, Así que a la siguiente mañana, cuando el Señor me había dado esta gran oportunidad de tener estas reuniones, I thought, oh, my, I'll give this bunch of people. yo pensé, hermano, me reuniré con este grupo de personas. That must be the kind of what they used to call the shouting Methodists. Esa debe ser la clase de gente que solían llamar los metodistas clamadores. Just went a little farther, I thought. Maybe that's what it is. Solo que se fueron un poquito más allá. Yo pensé, quizás eso es lo que son. So I thought, well, I sure like that. Oh, there's something about them I like. They're humble and sweet. Así que pensé, bien, yo estoy, pero de seguro me gusta eso. Hay algo respecto a ellos que me gusta. Ellos son humildes y dulces. So one thing I couldn't understand was that speaking in tongues. That got me. Pero la única cosa que yo no podía entender era eso de hablar en lenguas. Eso sí me puso a pensar. And there's one man sitting here and one over here. Muy bien. Vamos a dejarlo acá. Vamos a dejarlo acá para dosificar. Creo que nos gozamos mucho y obviamente la próxima vez lo vamos a continuar exactamente ahí. La próxima vez será muy pronto. ¿Sí? Vamos a continuar ahí. ¿Sí? Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Espero que nos hayamos gozado en gran manera. Vamos a orar para recoger el diezmo y la ofrenda. Padre, Señor Jesús, gracias por este deleite, Señor.
Gracias por este culto especial en donde escuchamos a tu profeta, en donde explicamos cositas importantes. Creo que te ha agradado mucho, Señor, y que tu palabra no regrese vacía. Alabado seas en esta hora. Te rogamos por diezmos y ofrendas en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará. Si me llevas tú. Gloria a Dios. Vamos a orar para terminar el servicio. Mañana en la iglesia nos vemos a las 9:30. A las 10 comienzan las alabanzas y a las 10:30 saldremos a predicar. Padre, Señor Jesús, gracias por este servicio. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por la disposición de tu pueblo para escuchar tu palabra. Te adoramos, te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús, colocamos esta noche en tu presencia. Amén y amén. Feliz noche para todos, los amo mucho. Shalom.